Cuba Información. Resortirán para desaparecer y sortirán los antorchas que no, ya no hi haurà més morts en aquest món. Decidimos llamar a este conversatorio a la vanguardia del socialismo precisamente porque consideramos que no hay una mejor forma de referirnos hacia las mujeres y la juventud cubana que la vanguardia precisamente del socialismo. Además, en los últimos años hemos notado que es un tema bastante recurrente en que la gente suele preguntar cuando traemos a personalidades cubanas a hacer giras del movimiento estatal, pues muchas veces esa es una inquietud que hemos notado por parte de la ciudadanía de aquí, de nuestro país. La clásica pregunta de ¿existe futuro del socialismo cubano? ¿Existe verdaderamente futuro? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo están actuando las mujeres cubanas a este respecto? La verdad es que los medios de comunicación y las redes sociales, en su empeño por desinformar y por atacar la moral revolucionaria, como siempre, no dejan de insistir y no dejan de remarcar que existe un gran desafecto por parte de las nuevas generaciones de Cuba hacia la revolución que el pueblo lleva construyendo más de 60 años. Fuiste miembro de la comisión redactora de la nueva Constitución de Cuba. Desde la visión de un país como el nuestro, con un sistema político que no fomenta en absoluto la participación de la ciudadanía en la política, siempre cuesta un poquito entender cómo funciona el sistema político cubano. A la gente le suscita muchas dudas porque es tan diferente del nuestro que muchas veces no concebimos un sistema que podamos considerar democrático que sea tan diferente del nuestro. Así que, por favor, háblanos sobre cómo fue aquel proceso de la aprobación y de los cambios de la Constitución y sobre, además, el reciente proceso de aprobación del nuevo Código de las Familias de Cuba. Nos gustaría saber concretamente, además, cuál ha sido el papel de la juventud cubana en estos dos procesos que te he mencionado. Un honor realmente poder estar participando en este evento de la solidaridad aquí en Valencia, compartir aquí la mesa con Rocío, con Belinda, a quien admiramos tanto. Y bueno, como se decía ayer, no por gusto fue la más aplaudida en la inauguración de este evento, con mucha justicia, ¿no? Y bueno, decirles que tuve el honor, digamos también la suerte, ¿no?, de ser uno de los 33 miembros de la comisión redactora de la Constitución y decirles que fue realmente un proceso de amplia participación popular. Yo había tenido la experiencia de haber visto otros procesos, como por ejemplo cuando se aprobaron los lineamientos de la política económica y social del país. Tenía referencias por la historia, por las investigaciones de otros procesos también muy participativos, pero tengo que decirles que realmente este fue muy singular. En primer lugar, porque también la Cuba de hoy es una Cuba diferente, mucho más heterogénea. Están las redes sociales, Internet, con un amplio acceso también de toda la población, los espacios de debate, y realmente fueron muchos los canales, digamos, o los espacios donde las personas, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar. Yo creo que fue un proceso también singular que es difícil encontrar otro referente en el mundo donde un pueblo se convierte en constituyente. Es decir, en la mayoría de los países las constituciones son aprobadas por los parlamentos y en este caso realmente fue prácticamente todo un pueblo el que fue el verdadero constituyente. Es decir, la comisión redactora de los 33 miembros hicieron un proyecto que también a lo interno de esos 33 miembros hubo mucho debate, hubo mucha polémica, pero además se consultaron expertos. Tuvimos el altísimo honor de que esa comisión estuviera encabezada por el general de ejército Raúl Castro y tuve vivencias realmente muy emocionantes en la manera en que él condujo también ese proceso. Muchas veces pidiendo precisamente a los jóvenes, a los más jóvenes que integrábamos la comisión, que diéramos nuestra opinión en determinados temas también polémicos. Y muchas veces se reservaba a él su opinión para el final, también por su prestigio histórico, por el valor también que tiene una opinión de Raúl.
Él esperaba que todos hablaran, que todos dieran sus criterios y al final él emitía también los suyos, ¿no? Y fueron largas jornadas de mucho debate, de mucha discusión. Después ese proyecto se llevó a la Asamblea. En la Asamblea se le hicieron muchas modificaciones a partir de los debates en la Asamblea Nacional, que también ahí hay una representación de todo el pueblo cubano, de todos los sectores, de todos los colores, de todas las edades. Y bueno, se le hicieron significativos cambios a ese proyecto, pero no se quedó ahí. Después ese proyecto se sometió a los criterios de toda la población. Y las personas podían opinar desde su centro de trabajo hasta también podían opinar en sus barrios, podían opinar en sus organizaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Academia de Ciencias se hizo un intercambio sobre el proyecto de la Constitución muy amplio, donde los científicos también dieron muchas opiniones, criterios que quizás lo habían dicho en su CDR, o en el barrio, o lo habían dicho en su centro de trabajo, pero bueno, en la academia también lo expresaron. Y decirles que se recogieron muchas opiniones también de las redes sociales, de comentarios también, por ejemplo, del sitio Cuba Debate, donde las personas opinaban de distintos temas que se iban publicando y esos criterios también se tomaron. Yo tuve además también la suerte de participar dentro de un grupo que se creó para recepcionar y procesar todas las opiniones. Y fue realmente algo extraordinario, la cantidad de opiniones que se recogieron, la manera en que se procesó. Y después prácticamente se hizo una modificación, no recuerdo exactamente, yo no soy muy bueno, aunque dicen que los historiadores tienen que tener mucha memoria, pero yo no soy muy bueno con los números. Pero si no me recuerdo fue casi un 50 o más de un 50% lo que se modificó de ese proyecto de constitución a partir de las opiniones que dio la población. Y después se llevó a votación, fue el 24 de febrero del 2019. 19 antes de la pandemia. 2019, 24 de febrero fue la votación por ese proyecto enriquecido con la savia popular. Yo recuerdo incluso en una reunión que estuve en el barrio, donde un compañero apareció con una intervención y la intervención era prácticamente de todos los artículos, pero bueno, se le escuchó y también todas las opiniones se tomaban, todas, independientemente que quizás pudieran no proceder después, ¿no? Pero todas las opiniones se tomaron. Y la votación fue, ese 24 de febrero fue amplia, más de 7 millones de cubanos votaron por la nueva Constitución y la refrendaron en voto directo o secreto casi un 90%. De esos 7 millones, casi un 90%. Yo creo que ahí no queda duda, porque además en su articulado, que realmente yo creo que fue una constitución, es una constitución de avanzada en muchos temas. Bueno, hay un artículo que habla del carácter irrevocable del socialismo. Yo creo que si alguien se pregunta, bueno, en la mayor parte del pueblo cubano aún apoya el socialismo, defiende la revolución, bueno, yo creo que eso fue un voto importante y las cifras hablan por sí solas. Nada más que hay que leer los fundamentos políticos de esa Constitución para entenderlo, ¿no? Pero en muchos sentidos fue una Constitución muy avanzada que después de eso ha llevado un trabajo desde la Asamblea, desde el Legislativo muy intenso, que yo creo que se ha venido cumpliendo a pesar de la pandemia, a pesar de la situación económica, a pesar de toda la agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, se ha venido cumpliendo ese programa legislativo porque la ley de leyes implica leyes complementarias que hay que ir cambiando, hay que ir aprobando nuevas leyes que implementen esa Constitución. Y el Código de la Familia, que tú me preguntabas, es parte de ese proceso. Recuerdo un debate en la comisión de redactora de la Constitución, porque realmente ustedes saben que uno de los temas más polémicos que generó la Constitución fue el tema del matrimonio igualitario, el famoso artículo 69. Y realmente se hizo un análisis también del riesgo que se corría de poner ese tema en la Constitución y que hubiera una votación no tan significativa como la que tuvimos a partir de ese tema, que era un tema polémico que realmente
no está, uno puede buscar en las constituciones, eso más bien siempre ha estado en los códigos, no aparece ese tema en una constitución. Sin embargo, en la tradición constitucionalista de Cuba, si vamos a la constitución del 40, a la constitución del 76, se arrastraba, ¿no?, históricamente ese tema. Y yo creo que sabiamente se planteó llevar ese tema junto con otros temas que tienen que ver con las familias cubanas, llevarlo a un código y no dejarlo en la Constitución. Pero entonces estaba el debate de si el código se aprobaba simplemente en el Parlamento o se sometía a la votación popular. Y bueno, la mayoría, pues, es decir, apoyamos que si se llevaba al código de la familia, era importante someterlo a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Cuba, a pesar de que tampoco es algo que se estila, que podemos buscar en otras referentes en el mundo. Si la Constitución no se lleva a la votación popular, mucho menos un código, y un código de la familia. Y sin embargo, el código de la familia también se tomó la decisión sabia, pienso yo, de llevarlo a discusión popular, que la ciudadanía lo apoyara, lo enriqueciera y después lo refrendara. Y yo creo que fue, es decir, se ha demostrado que fue, yo creo, una decisión muy sabia políticamente en todos los sentidos. Porque yo creo que el proceso también que ha llevado ahora la ratificación de ese Código de la Familia con un 66%, también votaron más de 6 millones de cubanos y votaron por el sí en situaciones aún más complejas, porque la situación en que se llevó a votación este código es una situación interna en Cuba bien difícil, compleja. Bueno, yo creo que fue un acto también de valentía, pero el proceso en toda su amplitud fue un proceso, yo diría, de profunda transformación también cultural. Yo creo que éramos unos antes de empezar ese proceso y hoy somos, yo creo que el pueblo cubano es otro en gran medida, después de todo el proceso de debate, de discusión de estos temas. Yo creo que todos hemos crecido, todos somos mejores seres humanos, porque cuando uno lee ese código, uno se da cuenta que ahí también está el pensamiento humanista de Fidel, el pensamiento humanista de la revolución, que es un código de sumas y multiplicaciones, no le quita derechos a nadie, al contrario, da derechos a todos. Y yo creo que consolida la unidad dentro de la diversidad que ha caracterizado también al proceso revolucionario cubano. Y yo creo que una vez más la revolución salió victoriosa y que es un código de avanzada. Si la Constitución fue avanzada, el Código de Familia enriquecido también con criterios, porque les puedo decir que en todos los medios de comunicación, artículos, discusiones en los centros de trabajo, en los barrios también se debatió muchísimo y yo creo que todas las personas aprendieron. Y fue un proceso también de descolonización cultural, porque también había muchos estereotipos, había muchos estigmas que yo creo que en el propio proceso fueron poco a poco siendo eliminados en muchas personas, que muchas personas llegaron a comprender el calado, el sentido de justicia de este código, lo que significa para Cuba. Si bien hubo personas que al final no fueron convencidas, yo creo que también ganaron, porque es un código que a lo mejor ellos estaban en desacuerdo con un artículo en específico, pero ese código al final los favorece a ellos como familia, favorece a sus abuelos, favorece a sus hijos, a las futuras generaciones, y también ganaron con la posibilidad de participar. Yo digo que hasta que los que votaron no, el hecho de participar en ese proceso también ganaron. Sí, yo creo que ganó el pueblo de Cuba y en ese proceso los jóvenes también jugaron un papel, las mujeres, los jóvenes, la Federación de Mujeres Cubanas tuvo un papel muy protagónico en todo ese proceso. El CNSEX, encabezado por la compañera Mariela Castro, importantes psicólogos, importantes juristas de nuestro país que se han destacado y hoy son referentes para muchos cubanos porque lo hemos visto durante meses hablando en la televisión, escribiendo, explicando. Es decir, yo creo que fue muy importante. Yo creo que era importante que se hiciera ese proceso, que no fuera simplemente una votación en una asamblea, sino que precisamente se llevara a toda la discusión del pueblo de Cuba para que también
ocurriera ese proceso de cambios y de transformaciones culturales imprescindibles. Cuba, una vez más, ha sido ejemplo clarísimo durante la pandemia. Creo que eso es innegable. Cuba ha priorizado la vida por encima de cualquier otra cuestión, cosa que no ha pasado en muchos otros países del mundo, en los que, sobre todo, la cuestión económica ha priorizado muchas veces por encima de proteger la vida de la ciudadanía. Pero bueno, esto solo ha sido el último de una larguísima lista de ejemplos en los que Cuba ha demostrado que es el país más solidario del mundo, desde la creación de un sistema sanitario verdaderamente universal hasta el envío de cientos de brigadas sanitarias a otros países en situaciones de catástrofe, pandemias. Bueno, de hecho, aquí, durante ese proceso de los primeros meses de la pandemia, intentamos que pudiera venir la brigada Henry Reeve. Hubo ahí un proceso porque aquí en la Comunidad Valenciana parecía que sí, que había intención por parte del Gobierno de la Generalitat. Luego parece ser que cuando llegó la cosa un poco más arriba se paralizó. Pero bueno, hemos visto la brigada Henry Reeve aquí al lado, en Andorra, en Italia, que eso yo no sé vosotras cómo lo vivisteis, pero yo cuando vi en las noticias la brigada Henry Reeve bajando del avión directos para Italia, vamos, eso para mí fue un momento que no voy a olvidar en mi vida. Me gustaría, Belinda, concretamente que nos contaras cómo fue el proceso de creación de las vacunas, que estoy segura de que le interesa mucho a la gente del público, todos los obstáculos que sé que os tuvisteis que enfrentar a muchos obstáculos en ese proceso y, en general, si nos puedes hacer una visión general de cómo funciona el sistema biotecnológico y el sistema sanitario en Cuba. Ayer se hablaba de que Cuba es faro, de que Cuba le da fuerza a los pueblos del mundo, pero nosotros también sabemos que esa fuerza viene de lo que también ustedes nos dan a nosotros, porque no es fácil a veces lo que tenemos que enfrentar, pero bueno, estamos muy convencidos de que tenemos la verdad del lado de acá y les agradecemos mucho el amor que tienen al pueblo cubano. Bueno, nosotros decir que cuando estamos hablando de hacer vacunas en Cuba, que para muchos en el mundo que saben poco de Cuba o que solo saben de Cuba lo que un poco en las redes y los medios de comunicación dicen, fue una sorpresa. Pero yo creo que para ustedes, que sí están muy cerca de nosotros, no sería una sorpresa lo que yo les voy a contar ahora, porque en realidad cuando una pandemia llega, enfrentar algo así como una enfermedad desconocida requiere que plataformas tecnológicas existan para uno poder hacer rápidamente y pasando los tiempos normales de procesamiento, por ejemplo, para hacer una vacuna, se puedan lograr. Es decir, en medio de la pandemia, tener que hacer una vacuna, solo pudo en el mundo hacerlo aquel que tenía tecnologías vacunales implantadas. Y ese era el caso de Cuba, es decir, la biotecnología en Cuba tiene más de 30 años de haberse desarrollado. Estamos hablando de que Cuba es un país donde cuando triunfó la revolución, Fidel, desde el primer instante, lo primero que se hizo fue la alfabetización. Vamos a alfabetizar a la población, aquí todo el mundo tiene que saber leer, tiene que saber escribir, para poder entender, para poder tomar decisiones, para poder pensar y además para poderse convencer de lo que estamos haciendo. Y parte de esa revolución cultural llevó la formación de médicos en Cuba y bueno, nos convertimos en el país que más médicos per cápita tenía en el mundo. Y además de eso, tener médicos requería, porque el médico trata al paciente, es decir, se enfrenta al paciente, pero para tratar al paciente necesita medicina. Y ahí vino el pensamiento una vez más en la luz larga de Fidel en pensar, nosotros no solo podemos tener los médicos para tratar a nuestra gente, tenemos que tener también un desarrollo que nos permita alguna autonomía. Y si mañana esa autonomía que tengamos en la producción de medicamentos también es un eslabón económico, pues algo más podemos hacer con la ciencia que cubrir las necesidades de salud de nuestra gente y también podemos entonces exportar algunos medicamentos. Y de esa manera a lo largo de la revolución ha habido no solo un desarrollo en el sector del sistema de salud, sino también en el sector de la ciencia. Y bueno, estamos hablando ciencia en muchos ámbitos, pero bueno, yo me voy a referir un poco más ahora al sector biotecnológico. El sector biotecnológico en Cuba nace, bueno, pensando en hacer algunos centros que ahora yo les voy a explicar un poquito cómo funciona, pero pensando en hacer algunos centros que tuvieran la capacidad de hacer investigación
Y cuando esas investigaciones, cuando uno hace una investigación, estamos hablando de generar una molécula, una proteína que tenga alguna función biológica, tienes que pasar por estudios en animales, tienes que hacer después desarrollo de los procesos tecnológicos para producirlos a grandes escalas, tienes que después entonces ir a ensayos clínicos en humanos, son procesos tremendamente largos. Y lo que se pensó fue hacer centros que tuvieran, como nosotros lo llamamos ciclo cerrado, un centro que fuera capaz de generar el medicamento, de producir el medicamento y de exportar el medicamento. Y eso se convirtió de pronto en un centro científico que de pronto era una empresa, y eran empresas biotecnológicas. Y nosotros en Cuba tenemos ahora varias empresas biotecnológicas que tienen sus especificidades, sus plataformas tecnológicas diferentes, y además de eso, se tuvo la idea hace cerca de 7 años atrás de coger todos esos centros que tenían sus especificidades, que eran centros de la biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología estamos hablando de una tecnología basada en vivo, en lo vivo, es decir, no es en la industria química, no, es decir, estamos hablando de que yo puedo utilizar una célula humana o una bacteria o una célula de levadura para producir un medicamento, ¿está bien? Eso es la biotecnología. Y entonces se pensó hacer como un gran consorcio empresarial en Cuba, que nosotros le llamamos Organización Superior de Dirección Empresarial, en este caso se llama BioCuba Pharma, a la que pertenecen hoy 33 empresas. Algunas son empresas biotecnológicas como las que yo les explico y otras son empresas de la industria farmacéutica, que hacen muchas de ellas, hacen genéricos, es decir, pastillas, hacen otro tipo de medicamentos, la fábrica de insulina, por ejemplo, la fábrica de salbutamol. Todas estas empresas hoy somos un mismo consorcio empresarial y la idea del país era que entre todos nosotros, aquellos que éramos capaces de exportar medicamentos, aquellos pudiéramos soportar la economía de las que no podían para que el país tuviera una industria biotecnológica y farmacéutica independiente que se sostuviera y sostuviera la salud pública del país, en el sentido de la producción de medicamentos. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos en ese gran consorcio empresarial llamado BioCuba Pharma. Entonces, cuando la pandemia llega a Cuba, que fue en marzo del 2020, yo creo que es el susto que todos pasamos, porque enfrentarse a un virus desconocido que provocaba una letalidad tremenda, fue un impacto. Pero nosotros sabíamos que teníamos no solo el sistema de salud preparado para tratar a nuestra gente, que se movió además muy rápido, sino también teníamos un sistema de ciencia detrás, con gente preparada. Teníamos centros especializados en virología, el Instituto Pedro Curí, muy experto, por ejemplo, en el tratamiento de epidemias como el dengue, que trabajan con enfermedades infecciosas raras, tropicales, que estaba preparado para ayudarnos a nosotros a enfrentar eso. Teníamos centros que habían sido capaces de producir vacunas para niños que habían sido probadas por más de 30 años, centros que en la biotecnología habían sido capaces de producir vacunas para el tratamiento de pacientes con cáncer, que muy pocos países en el mundo hoy pueden decir eso, Cuba lo podía decir. Por tanto, teníamos gente preparada para eso, pero estábamos enfrentando un virus nuevo. Y yo sí puedo decir que si algo bueno en el mundo ocurrió en el tema de la pandemia fue que la información científica fue abundante y libre, realmente libre. Todos los países en ese sentido fueron muy abiertos, muy transparentes, y desde el primer momento lo que ocurría en cualquier lugar del mundo a la velocidad de la luz, nosotros lo podíamos estudiar. Y por tanto, desde el primer instante, cuando ya se había anunciado que la pandemia estaba... cuando empezó a llegar a Italia, a España, que fue todo tan triste, nosotros ya estábamos estudiando. Llega a Cuba en marzo del 2020 y lo primero que hacen los centros de la biotecnología es parar lo que estábamos haciendo en investigación. Ahora les explico por qué. Para todos volcarnos a utilizar los recursos que teníamos para poder hacer con eso lo que nosotros fuéramos capaces de hacer. Ahí es cuando se empieza a hablar de qué utilizar en los pacientes que están graves hoy, porque en el mundo una cosa nueva no se podía haber desarrollado antes, algo muy específico contra un virus que acaba de aparecer. En el mundo se empezó a entender que esta era una enfermedad, que en la primera semana ocurría de una manera, pero en la segunda semana había como una explosión del sistema inmune,
qué hacer al principio, qué hacer después, y Cuba empezó a buscar dentro de la carpeta de productos que teníamos y que habíamos desarrollado para otras enfermedades, qué podían tener esos productos que ya nosotros tuviéramos que pudiera ser en común con la COVID para tratar a los pacientes enfermos. Y de esa manera, en Cuba, los pacientes enfermos empezaron a tratarse al principio con los interferones. Cuba produce interferones hace muchos años. El pionero de la producción de interferón fue el Centro de Ingeniería Genética, el nacimiento del Centro de Ingeniería Genética con Fidel. Fidel iba todos los días a visitar al grupo de científicos que fue fundador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para la producción, para ver cómo ellos iban a hacer para producir interferón, porque en el mundo se hablaba de los interferones. Esa es una molécula que tiene propiedades antivirales, que nuestro organismo la produce, pero en el mundo ya se estaba produciendo de forma recombinante y Cuba no se podía quedar atrás. Y ya en los años 80 se empezó a hablar de que Cuba tenía que tener su interferón recombinante y nosotros ya tenemos más de un tipo de interferón recombinante y cuando llega la pandemia, eso es lo primero que teníamos a mano y pudimos empezar a utilizar. Se empezó a utilizar en los pacientes que enfermaban, se hicieron formulaciones de interferón que eran nasales y se empezó a repartir, por ejemplo, entre los médicos, personal de salud que estaba más cerca de los pacientes y que estaba, es decir, bajo riesgo. Empezamos después a entender que la enfermedad cursaba una parte que era muy inflamatoria, que era lo que al final terminaba con la vida de los pacientes. Empezamos a revisar qué productos teníamos que tuvieran propiedades inflamatorias. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, que es el Centro de Inmunología Molecular, es un centro que trabaja fundamentalmente productos para terapia del cáncer. Nosotros desarrollamos productos para terapias del cáncer. Nosotros, por ejemplo, contábamos con 2 anticuerpos monoclonales que se utilizan en cáncer y tienen propiedades antiinflamatorias. Y eso se empezó a utilizar en los pacientes y tuvo tremendísimos resultados. Terminaron siendo 2 productos registrados por la agencia regulatoria para el tratamiento de enfermedades inflamatorias relacionadas con el pulmón, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros fuimos enfrentando Husbinsa, fue otro producto de otra institución que también con propiedades antiinflamatorias que estaba en ensayos clínicos para artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, pero que tiene inflamación, se evaluó en los pacientes. Es decir, estábamos haciendo como el mundo estaba haciendo con otros productos que estaba evaluando, Cuba pudo. Y eso solo se puede hacer cuando ya tú has tenido un desarrollo previo, es decir, en ese momento no podías ponerte a inventar. Y en el medio de todo eso, además, ustedes deben conocer que nosotros además desarrollamos en el sistema de salud un aislamiento de los pacientes que estaban infectados, de los contactos de los infectados, y durante la primera ola pudimos aguantar mucho, es decir, realmente el año 2020 Cuba la pasó realmente con mucha tranquilidad, tuvimos muy pocos fallecidos. Nosotros realmente la pandemia nos golpeó mucho más en el año 2021 con la segunda ola y la llegada de la Delta y la Beta. Fue tremendo, pero realmente esa primera etapa la pasamos así. Entonces, el grupo de científicos, mientras salud pública y mientras íbamos dando medicamentos para el enfrentamiento del enfermo grave, los grupos de la ciencia, que eran fundamentalmente tres centros, el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Centro de Inmunología Molecular, eran centros que ya por años habían desarrollado la tecnología de hacer vacunas para distintas enfermedades. El Instituto Finlay de Vacunas es un instituto que llevaba más de 30 años, es decir, es un instituto que se funda cuando en Cuba se desarrolla la vacuna contra la meningo. Y ese desarrollo de esa vacuna contra la meningo, que además fue una vacuna que se exportó a otros países de América Latina y que además se donó a muchos países del mundo, es una vacuna que resolvió un problema de salud en Cuba. Y esa es una vacuna, que entre otras que se producen en el Instituto Finlay de Vacunas, es decir, que estaban preparados por más de 30 años en producir vacunas para niños recién nacidos. Es decir, era una tecnología muy probada. El Centro de Ingeniería Genética, por más de 20 años, había desarrollado ya y había evaluado en niños recién nacidos la vacuna contra la hepatitis B. De hecho, en Cuba, desde hace ya más de 15 años, prácticamente no aparece incidencia de hepatitis B justamente por el uso de esas vacunas, y el Centro de Inmunología Molecular, que desarrollaba, entre otras, vacunas para el tratamiento de cáncer. Por tanto, la tecnología vacunal en Cuba era algo conocido,
Teníamos además plataformas que nos permitían hacer varios tipos de vacunas a la misma vez. Y entonces, bueno, BioCuba Pharma llama a sus científicos, tan temprano como en abril del 2020, para ver cómo nosotros íbamos a desarrollar proyectos de vacuna. Y nacieron muchos proyectos de vacuna de la cabeza de los científicos, proyectos de vacuna que se fueron entre todos nosotros, una vez a la semana nos sentábamos todos, un poco los líderes científicos de cada una de las instituciones juntos para analizar de todos esos proyectos cuál iba a ser más factible, porque había también un problema económico detrás y un problema de velocidad, había que llegar rápido. Y fuimos incluso convocados por presidente Díaz-Canel, una reunión que él hizo con grupos de científicos para pedir, nosotros no íbamos a ser los primeros en llegar, ya China tenía una vacuna, ya Pfizer estaba anunciando su vacuna, no íbamos a ser los primeros en llegar, nosotros no necesitábamos ser los primeros en llegar, necesitábamos llegar y llegar con una vacuna propia que nos diera soberanía, que nos diera autonomía, porque sabíamos que de no ser así, Cuba iba a estar igual, que nos ha pasado muchas veces, en la cola, esperando a ver si podíamos algún día adquirir las vacunas que se produjeran en el mundo y además de eso poderlas pagar. Entonces teníamos sí o sí que llegar a una solución propia y bueno, fuimos todos convocados a eso y de esos muchos proyectos que nacieron, fuimos aterrizando lo que era más posible hacer en tiempos récord y es por eso que les decía que tuvimos que prácticamente parar nuestros proyectos de investigación, porque si algo nosotros hemos tenido que enfrentar, y yo creo que es como, la vida existe como existe y nosotros tenemos que ir para adelante con lo que hay, ¿no? Que termine el bloqueo, que se acabe el bloqueo, es un deseo enorme que tenemos todos por las razones, además de por lo injusto que es porque no nos permite muchas veces desarrollarnos a la velocidad que podríamos en muchos campos. Pero nosotros, mientras el bloqueo no termine, no podemos justificarnos con el bloqueo para no hacer. Nosotros tenemos que, en esa circunstancia de existencia del bloqueo, ir adelante. Y hay que buscar la manera de ir adelante de la manera más eficiente que podamos. Y de esa forma nosotros hemos tenido que ir adaptando la vida científica a algo que es un poco diferente a lo que en el mundo ocurre. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos muchas relaciones de colaboración con otros países del mundo y pasamos estadías de 6 meses, de 1 año, de año y medio, a veces algunos 2 y 3 años, en laboratorios. Yo, por ejemplo, estuve 1 año y medio en un laboratorio en el Max Planck Institut de Bioquímica en Alemania. Y viví la vida de ese laboratorio y la ciencia de competencia que se vive allí, una ciencia muy buena, pero en la que yo tenía la posibilidad, cuando necesitaba hacer un experimento, el investigador siempre tiene una hipótesis de trabajo, diseña, pero en la medida en que los resultados van saliendo, a veces la ciencia se desvía y hay que hacer nuevas cosas. Y tú puedes pedir y pedir un reactivo y el reactivo llegarte en 48 horas, lo más que tarde es 1 semana. Esa no es la situación de Cuba. Y en Cuba hemos tenido que adaptar nuestra vida a algo que es diferente. Nosotros tenemos que tratar de diseñar lo que va a ocurrir en 1 año y cuando en el camino la ciencia, como para todos, pide hacer algo diferente y tú empiezas a pedir un producto, eso no llega antes de 8 meses. La razón, el bloqueo. La razón es el bloqueo y no, yo le hablo mucho con mis hijos porque a veces decimos el tema del bloqueo no es un lema, es algo que vivimos todos los días en todos los sectores cubanos. Y lo que nos pasa es que usted tiene que ir buscando un tercero que trate de burlar el bloqueo y ese tercero, el reactivo, tiene que darle la vuelta al mundo para llegar a Cuba. Muchas veces ese tercero es una cara desconocida que se atreve, pero te cobra 3 veces más que lo que te costaría y tú buscas cuál es el precio de un producto y te sale 3 veces más caro y te llega 3 veces más tarde. Entonces, esa es la situación de nosotros. Por tanto, cuando la pandemia llegó, nosotros no podíamos empezar a esperar a hacer vacunas comprando nuevos reactivos. Y es por eso que tuvimos que parar la investigación. Desafortunadamente, tuvimos que parar, por ejemplo, en el caso nuestro, la investigación en cáncer paró. Es decir, se siguieron haciendo los estudios clínicos que se estaban haciendo. Lo que ya teníamos en la mano para los pacientes lo teníamos, pero lo que nosotros hacemos, que por ejemplo la dirección que yo dirijo es la dirección de investigación básica, la que saca los productos nuevos, los que van a ser productos realmente de aquí a 10 años, que es lo que por ejemplo una vacuna o un anticuerpo monoclonal demora en desarrollarse y poderse registrar.
Entonces, eso hubo que pararlo porque los recursos que teníamos en los laboratorios había que dedicarlos a hacer la vacuna para la COVID. Eso era prioridad país, era defensa nacional, era autonomía, era soberanía. Y así fue que ocurrieron las cosas. Y lo otro lindo que tiene la historia es que nosotros sabíamos que ningún centro independiente era capaz de hacer eso en tiempos récord, por tanto nos teníamos que unir. Y si antes trabajábamos muy cerca unos de otros y colaborando, en esta ocasión fuimos uno solo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las vacunas que nosotros trabajamos en el Centro de Inmunología Molecular, fue una simbiosis total con el Instituto Finlay de Vacunas. Nosotros hacíamos el antígeno de la vacuna, el Instituto Finlay ponía la formulación final de la vacuna, hacía los ensayos clínicos, nos reuníamos constantemente para tomar decisiones. Para hacer esto tuvimos que llamar a los mejores en cada cosa. Es decir, si nosotros necesitábamos hacer esta técnica, ¿quién es la persona que mejor la hace? Esa es la persona que viene. ¿Quién es el que mejor sabe hacer la formulación? ¿Cuál es el centro que nos va a dar la producción más rápida en la formulación final y aséptica? Y así fuimos buscando a las personas, así fuimos buscando a las instituciones, buscando la analítica y buscando los recursos. Y de esa manera, bueno, llegamos a que Cuba pudo proponer de toda aquella carpeta de productos que teníamos, 5 candidatos vacunados. Muchas veces nos preguntan los amigos por qué si hay tan pocos recursos, Cuba en vez de hacer una vacuna, se hizo tantas vacunas, porque eso es que el recurso es más escaso. Realmente en ciencia, desde la idea de hacer algo hasta que algo realmente es efectivo, es como un embudo. Es decir, usted a veces tiene a nivel de modelos animales, prueba 100 cosas que funcionan, cuando usted llega al humano, a los primeros ensayos clínicos, de esas 100 funcionan 10 y logra registrar una, a veces ninguna. Por tanto, no podíamos arriesgarnos a tener solo una. Esa era una razón. Y la otra razón era que había que ir muy rápido, y para ir rápido había que buscar tener instituciones diferentes produciendo. Entonces nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a las vacunas soberanas y el Centro de Ingeniería Genética se dedicó a la vacuna DALA Mambisa. Entonces de ahí vinieron los 3 candidatos vacunales, Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus. Son 3 candidatos vacunales diferentes que fueron ensayo clínico, DALA y Mambisa, estamos hablando de 5. De ellos en este momento ya tienen autorizo de uso de emergencia y en Cuba las vacunas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, y todavía se encuentran haciendo terminando su clínica las vacunas Mambisa, que es una vacuna nasal, y la vacuna Soberana 01. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad ya en mayo del año 2021 de empezar a vacunar a nuestra población en ensayos de intervención, porque desde octubre del 2020, es decir, estamos hablando que la pandemia llegó en marzo y ya en octubre del 2020 los ensayos clínicos habían comenzado. Entonces, ensayos pequeñitos, después ensayos más grandes, tal como está diseñado, porque si una cosa tuvo también la pandemia es que para nosotros poder hacer las cosas rápido, las agencias regulatorias tuvieron que adaptar, en el mundo entero se adaptaron y permitieron llegar a la clínica con menos requerimientos que los que te piden normalmente. Es decir, normalmente para el desarrollo de estos productos usted necesita 10 años. Pero estamos hablando de que las cosas esenciales no se podían dejar de hacer, porque usted no puede llegar al humano sin probar la toxicidad, por ejemplo, en mono, sin probar que es efectiva en modelos animales que sean realmente relevantes. Pero otras cosas que muchas veces te piden de optimización de esquemas, etcétera, no te las pedían, y nosotros pudimos llegar rápido a los ensayos clínicos. Y ya en mayo estábamos haciendo los estudios de intervención y tuvimos el autorizo para poder vacunar incluso a nuestros niños ya empezar a vacunar en septiembre del año 2021. Hoy todos los niños, es decir, estamos hablando de 1,7 millones de niños, fueron vacunados, está registrada la vacuna para el uso pediátrico. No había, en el momento en que Cuba decidió vacunar a sus niños, no había otra vacuna que se estuviera pensando ni siquiera poner en los niños. Bueno, ya hoy Pfizer tiene una aprobación, pero estamos hablando, es decir, sin querer hablar ni bien ni mal de nada. Las vacunas todas tienen plataformas diferentes. Lo que puedo decir de la cubana es que es una plataforma que nosotros por 30 años habíamos probado ya, que es una plataforma segura
y que funciona. Es una plataforma muy noble porque está basado en subunidades proteicas, a diferencia de otras plataformas como las de Pfizer, Moderna, que eran plataformas para las cuales en el mundo hasta ese momento no había ni un solo producto registrado. Si nosotros íbamos con un nivel de seguridad realmente a nuestros ensayos que probablemente otras vacunas no tenían, si bien tengo que decir que fueron vacunas que inmunogénicamente han sido muy, muy buenas. Nosotros pudimos evaluar incluso en Cuba muchos médicos que estaban ayudando a otros países del mundo fueron vacunados con esas vacunas. Pudimos evaluar en nuestros laboratorios los anticuerpos que desarrollaban esas vacunas y realmente eran vacunas inmunológicamente muy buenas. Pero desde el punto de vista de seguridad nosotros sí íbamos con una tranquilidad tremenda y es por eso que incluso nos lanzamos a pedir vacunar a nuestros niños, porque por ejemplo nosotros vimos cuando en los países donde las poblaciones habían sido bastante vacunadas, por ejemplo en Israel u otros países, donde había habido una cobertura de vacunación grande, la ola que vino detrás, por ejemplo, de Omicron, fue una ola que fue muy diferente en esos países que en Cuba. La razón de eso era la diferencia entre tener a los niños vacunados o no vacunados. Los niños son transmisores, obviamente, y además también hubo fallecimientos de niños en el mundo. Y bueno, hoy podemos decir que con nuestras vacunas, con esos, realmente con los 5 candidatos vacunales, pero bueno, más con los que fueron registrados como vacunas, tenemos a la población completamente vacunada. En Cuba muy poca gente se dejó vacunar, incluso en Cuba fue Cuba la pionera de la idea de vacunar a los convalecientes de COVID, es decir, a las personas que habían tenido la enfermedad muy temprano, antes de desarrollarse las vacunas en el mundo, tener la posibilidad, porque veíamos que la inmunidad caía muy rápido, tener la posibilidad de tener alguna vacuna que fuera bastante noble desde el punto de vista tecnológico, porque una persona que ya pasó por la infección no necesitaba mucho más, de poderle poner una vacuna que le levantara mucho la inmunidad. Cuba hizo sus ensayos clínicos y registró una vacuna para eso. Y bueno, ahí decirles que nosotros tuvimos la posibilidad, nosotros les vamos a dejar en movimiento algunos documentales que ustedes ya después con calma pueden ver, que por ejemplo demuestran cómo nosotros pudimos tratar no solo a pacientes, es decir, a pacientes cubanos convalecientes de COVID, sino a pacientes de otros lugares del mundo. Nosotros quisimos llevar a Turín, por las relaciones que realmente tan bonitas que se han establecido entre los dos pueblos después de la ayuda de nuestros médicos. Los italianos querían llevar la vacuna cubana allí, nos fue imposible lograr por términos de regulaciones y aprobaciones y una vacuna hecha en Cuba, imagínense ustedes. Entonces los italianos vinieron a Cuba. Entonces vinieron algunos que eran convalecientes, vinieron otros que ya habían sido vacunados con otras plataformas vacunales, Pfizer, Moderna, pero que ya llevaban 6 meses de haber sido vacunados y lo íbamos a poner como vacuna de refuerzo, cosa que también nosotros probamos que podíamos hacer con las vacunas cubanas, y vinieron y se vacunaron en Cuba. Hicimos un ensayo clínico, se llamaba Soberana Plus Turín, y en ese ensayo clínico, bueno, vinieron a Cuba, se vacunaron, regresaron a Italia, las evaluaciones inmunológicas se hicieron parte allá, parte, es decir, en Italia, parte en Cuba, y de ahí salieron resultados clínicos muy bonitos. Hay un documental con respecto a eso que demuestra que podemos hacer y que Cuba es un país que está abierto a eso. Nosotros hemos llevado ya vacunas a Vietnam, vacunas a Nicaragua, vacunas a Venezuela, hay vacuna cubana en México. Bueno, no sé si, seguro ustedes conocen, Irán, por ejemplo, muy temprano Irán ha tenido relaciones científicas muy estrechas con el Instituto Finlay de Vacunas por muchos años. Irán, desde que empezó la pandemia, ellos tenían acceso a otras vacunas, pero ellos querían probar la vacuna cubana y se hizo una transferencia tecnológica, cosa que también la biotecnología cubana ha hecho por años, y se hizo una transferencia, es decir, yo llevo a mis científicos y tecnólogos a un instituto en Irán y allí le enseño cuál es la tecnología que yo utilizo, qué equipamiento tienen que comprar y le digo cómo hacer una vacuna idéntica a la mía. Y se llevó Soberana a Irán, que ahí toma otro nombre. Pero se hicieron ensayos clínicos en Irán en paralelo con lo que se estaba haciendo en Cuba y la eficacia de las vacunas Soberanas en Irán, igual que en Cuba, fue más del 92%, igual que Abdala. Es decir, eran de las mejores eficacias que se estaban viendo en el mundo en términos de vacuna contra la COVID. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les puedo decir. Nosotros trabajamos muy vinculados con el sistema de salud pública. La idea es decir, yo digo, la ciencia es linda, sea la ciencia que sea,
Pero en Cuba nosotros hacemos, yo creo que se explica, ciencia aplicada. Es decir, nosotros intentamos que la ciencia que hagamos sea una ciencia que termine en responder un problema que tenemos. Puede ser una ciencia dedicada a resolver un problema agrícola. Hay un grupo, por ejemplo, desarrollando algunas plantas transgénicas, cosas como esas, o resolviendo enfermedades de los animales que tienen que ver con la alimentación de la población, o fundamentalmente ciencia para la salud. Entonces la idea es que casi toda nuestra ciencia está vinculada con la salud del pueblo cubano y por tanto tenemos muchos vínculos con el sistema de salud. Entonces hoy no se concibe, por ejemplo, en BioCuba Pharma, que nosotros planteemos proyectos de investigación a los cuales le vamos a dedicar recursos que tanta falta nos hacen también para otras cosas, que no sean proyectos que busquen tener una salida de un producto que va a resolver un problema de salud en Cuba. Y además de eso tratamos de hacer proyectos, es decir, innovadores que nos den patente en el sentido de que Cuba pueda hacer, si no tienes la patente de tu producto es muy difícil después insertarte en el mundo con un producto porque la competencia muchas veces nos aplasta desde el punto de vista hasta comunicacional. Los productos nuestros que son muy parecidos o genéricos iguales a otros, bueno, no es a Cuba a quien se lo voy a pedir, no es a Cuba a quien se lo quiero comprar. Entonces nosotros tenemos eso, tenemos productos genéricos, pero también tenemos productos innovadores. Bueno, y por ahí va un poco el desarrollo de la ciencia en Cuba. Cuéntanos un poco, Elier, qué es el Centro Fidel, aunque ya he hecho un pequeño anticipo aquí para las personas que están en el público. ¿Qué papel desempeña este centro en la actualidad? ¿Por qué decidís abrir este centro? Y si nos puedes contar un poco cuál consideraba Fidel que debía ser el papel de las mujeres y de la juventud precisamente en el mantenimiento y el perfeccionamiento del socialismo cubano. Cuando debatíamos el código, que aunque no tuviéramos la presencia física de Fidel, yo estaba convencido de que Fidel iba a votar con las dos manos por ese código. Porque cuando uno lee ese código también está precisamente reflejado la lucha contra la discriminación de la mujer, contra la violencia de género. Es decir, ahí está también, pienso yo, los aportes, el pensamiento de Fidel, que fue un pensamiento también en constante desarrollo, un pensamiento dialéctico, el antidogma por excelencia, y por eso nosotros decimos que Fidel es también la expresión viva de que la juventud, sobre todas las cosas, es una condición del espíritu, más que un estado físico, porque el pensamiento de Fidel, mientras pasaba el tiempo, en muchos sentidos era un pensamiento muy joven, constantemente revolucionándose. Y como mismo hizo general de ejército, su hermano de sangre y ideales que votó a las dos manos por ese código, nosotros decimos que Fidel hubiera también votado de la misma manera, porque además fue un barredor también de estereotipos y un luchador contra todo tipo de discriminaciones desde que empezó sus luchas en la universidad. Bueno, Fidel integró el Comité contra la Discriminación Racial en la Universidad de La Habana, y cuando estuvo en la Sierra Maestra había dentro de la tropa rebelde, habían algunos que no querían darle posibilidades a las mujeres, ni que las mujeres tuvieran un fusil, porque un fusil en la sierra era algo muy valioso. Y Fidel creó precisamente el pelotón de las Marianas y le dio un protagonismo y luchó contra esos estereotipos. Y después del triunfo de la revolución, Fidel acompañó a las mujeres, a la Federación de Mujeres Cubanas, a Vilma Espín también, que nosotros decimos que está también en ese código de la familia, desde la primera letra hasta la última, apoyó a Vilma en todas esas luchas. Y bueno, podemos sentir el orgullo que quizás sea de los países que también en el tema de la igualdad de género ha avanzado muchísimo. En el Parlamento cubano, por ejemplo, es uno de los parlamentos del mundo donde más presencia de diputadas, congresistas mujeres, es decir, casi un 50%, si no me equivoco, está conformado por mujeres en el Parlamento cubano. Pero las vemos en todos los campos. Belinda incluso decía, yo no puedo hablar mucho del tema de género porque yo no he sentido, ella me decía, yo no he sentido ese tipo de discriminación. Pero bueno, en la Revolución Cubana, como mismo pasa con el tema de la discriminación racial, siempre hemos dicho que mientras haya
el más mínimo resquicio o el más mínimo espacio donde haya discriminación o haya una persona que sea discriminada, nosotros tenemos que dar la batalla contra esa discriminación hasta el último momento. Y son procesos también culturales. Y la revolución, que no sea un proceso de profunda transformación cultural, realmente no podemos decir que sea una auténtica revolución. Y en el caso de los jóvenes, qué decir, Fidel, una confianza absoluta en el papel de la juventud, le daba siempre las tareas más difíciles, las tareas más complejas a muchos jóvenes. Estaba rodeado permanentemente de jóvenes. Yo recuerdo mucho aquel mensaje que él envió a la juventud, que él decía, si la juventud falla, todo fallará. Pero decía también, estoy absolutamente convencido que la juventud cubana no fallará. Es decir, tenía una fe absoluta en la juventud cubana y en esa vanguardia de la juventud cubana en todos los momentos de la historia. Porque nosotros decimos que, por ejemplo, cuando Fidel asaltó en Moncada, en la generación del centenario, todos muy jóvenes, 20 y tantos años, también había muchos otros jóvenes que estaban desconectados de la realidad, estaban incluso en los carnavales en Santiago de Cuba. Hay que leer lo que escribió Raúl en esos días, la sensación que él tenía de que iban a ir al otro día, quizás no iban a salir con vida, y lo que él veía en el ambiente en otros jóvenes. Y sin embargo, hicieron esa acción que realmente fue un hecho revolucionario que transformó la historia de Cuba. Sí, la historia de Cuba fue otra después de las acciones del 26 de julio. Y así vemos jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo una admiración muy grande por los hermanos Saí. Yo pertenecía, no sé si han escuchado hablar de la Asociación Hermanos Saí. Es una asociación que agrupa a los jóvenes escritores y artistas menores de 35 años. Yo creo que tampoco existe algo parecido en el mundo, donde se les da apoyo, se les da financiamiento para que presenten sus proyectos, para que su obra sea conocida, se divulgue. Y realmente es una organización que uno cuando entra no sale jamás. Ya yo tengo 40 años, pero yo digo que yo sigo siendo de la Asociación Hermanos Saí. Y como fui miembro de la Asociación Hermanos Saí, me interesé en la obra de los hermanos Saí, que fueron dos jóvenes de Pinar del Río, de San Juan y Martínez, que fue duramente golpeado ahora por el huracán, que fueron asesinados con 17 y 18 años. Y con un pensamiento martiano, marxista, para la edad que tenía, una madurez política impresionante, pero además tenían una vocación artística muy profunda, escribían poemas, hacían ensayos, teatro, es decir, tenían una obra todavía, prácticamente comenzando, pero había mucho talento en ellos. Y el día que fueron asesinados fue un 13 de agosto. Iban a hacer una acción para un 13 de agosto del año 57, iban a hacer una acción por el cumpleaños del comandante, de Fidel. Y Luis Saí Montes de Oca tiene un texto que se llama Juventudes, que cuando uno lee el análisis que él hace de la juventud del momento, uno dice, bueno, es que es algo en la historia, ¿no? Lo digo porque yo sé que hay mucha manipulación. Efectivamente, ahora estamos en una situación muy compleja. Hay jóvenes que emigran, hay jóvenes que caen bajo las influencias también de la manipulación mediática, hay jóvenes que digamos, caen en los cantos de sirena y bueno, lamentablemente no llegamos todavía a esos jóvenes, porque nosotros decimos que al final todos son jóvenes de Cuba, son hijos de Cuba y por lo tanto, mientras haya uno al cual no llegue el mensaje de la revolución, al final para nosotros, es decir, de alguna manera es una pequeña derrota, ¿no? Pero importante trabajar en ese frente. Pero nosotros también estamos claros que hay una vanguardia joven en Cuba. Nosotros lo vemos hoy en todos los sectores. Miren, en el caso de la ciencia, jóvenes son los que han protagonizado también, científicos los que han hecho las vacunas. Un compañero nuestro se llama Yuri Valdés, que es el subdirector del FILE, muy joven también, que es diputado por el municipio de La Lisa, y tiene, bueno, ahora tendrá 42 años. Pero vamos a los principales medios de comunicación en Cuba, en la televisión, en la radio, en la prensa, los principales periódicos Juventud Rebelde y Granma, los que dirigen esos órganos
de prensa hoy son más jóvenes que yo, pero vamos a los primeros secretarios del partido en las provincias y son más jóvenes algunos que yo que tengo 40 años, tienen 30 y tantos años, y hoy son los primeros secretarios en muchas provincias. Vemos el Comité Central y también está lleno de jóvenes, la Asamblea Nacional llena de jóvenes, los que enfrentaron y tuvieron la vanguardia en el enfrentamiento a la COVID, en la zona roja, en todo el trabajo de activismo que se hizo, fueron los jóvenes. En el sector de la defensa del país, en el Ministerio del Interior, en las Fuerzas Armadas, son jóvenes los que están en la primera línea de trabajo. Y vemos, como decía, fuiste al Centro Fidel Castro, fuiste a los institutos científicos, la mayor parte de los trabajadores que están comprometidos, que están llevando adelante todos esos proyectos de la revolución, son jóvenes. Por lo tanto, hay una vanguardia. Lo que se trata es que esa vanguardia cada día sea más masiva, ¿no? Y que logre llegar a todos esos jóvenes a los cuales todavía no llegamos y que realmente nosotros estamos construyendo el socialismo y lo hemos hecho, yo creo, a lo largo de la historia de la revolución en las condiciones más adversas. Ni siquiera pudiéramos decir en condiciones atípicas, no, en las condiciones más adversas que se puede construir el socialismo son en las que hemos tenido que hacerlo nosotros, bajo un férreo bloqueo, bajo una guerra, porque nosotros decimos que más que bloqueo es una guerra de amplio espectro y que por supuesto tiene sus bajas. Y mientras haya dificultades económicas, realmente por mucho trabajo ideológico, de conciencia que nosotros hagamos, por muchos valores que sembremos, siempre esa base económica hace labor de zapa en el trabajo, ¿no? Pero bueno, lo que nos ha enseñado Fidel, convertir el imposible en infinita posibilidad. Y eso lo ha hecho la revolución a lo largo de los años. Si no, nos explica cómo los jóvenes que están hoy dando esta batalla fueron jóvenes que podemos decir que son hijos del periodo especial. Cuando empezó el periodo especial en Cuba, yo tenía 10 años. Sí, yo los únicos recuentos que tengo son del periodo especial, los años 90, años 2000. Y entonces, ¿cómo se explica que nos hayamos formado como revolucionarios, que hayamos adquirido esos valores? Eso demuestra que sí es posible. Que ojalá que no lo hubiéramos tenido que hacer así, pero quizás tiene más mérito haberlo hecho así. Yo recuerdo un análisis que decía Fidel y decía, no se concibe formar un revolucionario en laboratorio, en condiciones asépticas totales. Tenemos que formar los revolucionarios en el contacto, en el intercambio, enfrentando todo tipo de influencia, y entonces cuando formemos esos revolucionarios podemos sentirnos orgullosos que tiene más mérito haber formado revolucionarios en esos contextos, porque son contextos mucho más complejos y difíciles, que también dan un entrenamiento, porque todos los días tenemos que entrenarnos precisamente en la práctica, porque yo creo que la práctica es lo más importante, en transformar la realidad constantemente, y también en el debate, en el diálogo, en la transmisión de la historia, porque la historia es fundamental, y también ese es un campo de batalla. Yo sé que en el otro espacio se está hablando de guerra cultural, pero bueno, la historia, digamos que es un campo que no por gusto nos atacan tanto también desde la historia, y se trata de tergiversar toda esta historia que estamos hablando, no solo el presente de Cuba, se ataca constantemente el pasado de Cuba, se tergiversa todo prácticamente. Batista parece ser el dictador más sangriento que tuvo la historia de Cuba. Se escriben libros, se hacen documentales como si fuera El Salvador, el Mesías de Cuba, que La Habana era La Habana más, es decir, Cuba, el país más desarrollado de América Latina en los años 50. Se ven todo tipo de horrores en mucha literatura, en materiales que también llegan, porque hoy tenemos las redes sociales, tenemos, es decir, Cuba está abierta al mundo totalmente, y por las redes sociales, por internet, entra todo. Entonces el combate cada día es más desafiante. Pero bueno, también en eso, como ha dicho Díaz-Canel, está también es decir, el estímulo de tratar de que estamos luchando con cosas grandes, y salir victorioso ante esas cosas tan desafiantes también tiene mucho más mérito. Y entonces el Centro Fidel Castro también surgió en medio del contexto tan complejo, en medio de la pandemia, en medio del bloqueo más recrudecido que nunca,
tuvimos que hacerlo también un poco de manera discreta para no levantar los alaridos de los enemigos. Por suerte ahí los trabajadores, los constructores no hubo COVID, no hubo infectados, y eso permitió que las obras en poco tiempo se pudiera avanzar y se pudiera materializar en 3 años prácticamente. Empezamos en el 2018, estábamos listos para inaugurar en enero del 2021. Tuvimos que postergar la fecha de la inauguración producto de la pandemia y bueno, pudimos finalmente inaugurar el 25 de noviembre, en el 5º aniversario de la partida física del comandante. No sé cuántos acá han ido al centro. Han ido unos cuantos. Pero bueno, los que no han ido, bueno, tienen las puertas abiertas para que nos visiten. El centro tiene la misión de mantener vivo el legado del comandante en jefe, sobre todo para las nuevas generaciones. Por eso tiene todos los elementos de comunicación más modernos, tiene una alta tecnología en función de conectar con esos públicos y sobre todo llegarle al corazón, que es lo más difícil, llegarle al corazón a ese público que no conoció a Fidel, que lo que tiene son las anécdotas de sus padres, de sus abuelos, y bueno, cómo mantener el pensamiento de Fidel combatiendo, el pensamiento, la obra y el ejemplo de Fidel combatiendo en las circunstancias actuales de Cuba y para el mundo. Todos los que nos visitan nos dicen, Fidel no es solo ustedes, Fidel es, y por supuesto, Fidel es el mundo de todos los que luchan en el mundo. Y entonces es divulgar, difundir, estudiar el pensamiento de Fidel para Cuba y para el mundo. Y el centro, como solamente la ley, porque se aprobó una ley en la Asamblea Nacional, la ley 123, cumpliendo con la voluntad de Fidel, Fidel pidió como última voluntad que en su nombre no se erigieran ni calles, ni bustos, ni monumentos. Ustedes saben que él era contrario a todo tipo de culto a la personalidad y decía que lo más importante eran las ideas. Pero bueno, también surgió la preocupación de muchos que plantearon en los debates, en las discusiones, también amigos de fuera de Cuba. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con el pensamiento, la obra? Eso se va a diluir en el tiempo, hay que hacer algo, al menos una institución. Y bueno, por eso la ley dejó una sola excepción. La ley dice, exceptuando un centro que se instituya para el estudio y la difusión del pensamiento y la obra del comandante. Y gracias a esa excepción es que surgió este sueño, ya hoy materializado, que es el centro Fidel Castro, que puedo decirle que ya vamos a llegar a la cifra de 100.000 visitantes en poco tiempo, y donde todos los días tenemos una emoción distinta de los amigos que nos visitan de Cuba y del mundo, que conocieron a Fidel, que intercambiaron con él, y también de los niños, porque están visitando muchos niños el centro de las escuelas. Es decir, es un centro vivo, no es un centro luctuoso, no es un centro para que las personas vayan a poner una ofrenda, es un centro para que tú entres por la puerta, sientas esa presencia viva de Fidel. Pero por supuesto, tenemos el reto de no solo se quede ahí en ese espacio, sino cómo lo multiplicamos al resto del país, no como un centro replicado, pero sí como llevamos el centro a los contenidos, el pensamiento, la obra de Fidel al resto del país y fuera de Cuba. Nosotros hemos traído prácticamente todos los audiovisuales que hemos producido en el centro en esta etapa, incluyendo una visita virtual, que se puede hacer el recorrido por todo el centro, que tiene muy buena calidad. Se lo hemos dejado aquí a los compañeros de la Asociación Valenciana y está a disposición de todos ustedes para que lo puedan también ver y tener más información de lo que es el centro y la misión que tiene el Centro Fidel Castro, y que se sientan ustedes también parte del centro, que se sientan colaboradores y nos ayuden también en esa misión de que se conozca más la vida, el pensamiento y la obra del comandante en jefe. Vimos aquí en el Estado español durante la pandemia, fue súper evidente que las mujeres tuvieron un papel imprescindible para sostenerlo todo durante los peores meses más crudos de la pandemia. La economía, la vida, los cuidados. De hecho, los trabajos que se llamaron esenciales o imprescindibles durante la pandemia estaban ocupados sobre todo por mujeres. Hablamos del sector sanitario, del sector alimentario y de los trabajos de cuidados en general, que son siempre trabajos que están ocupados por mujeres en un altísimo porcentaje. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar
el Centro de Inmunología Molecular este verano, nos quedamos súper sorprendidos de no solo de que el equipo estaba, bueno, yo no vi un hombre allí, o sea, literalmente pocos. en lo que son los laboratorios igual estaban en algún sitio ocultos, pero vaya que yo no vi un solo hombre, pero además nos quedamos súper sorprendidas porque eran mujeres muy jóvenes, pero mujeres de 20 años, o sea, no, increíble, y estaban allí en el laboratorio. Entonces, aprovechando esta coyuntura y aprovechando esa experiencia que nos llevamos de este verano, te quería preguntar un poquito cuál es el papel actual que tienen las mujeres en el mundo de la ciencia en Cuba y, en general, lo que quieras comentarnos sobre este tema. Un poco siguiendo lo que había explicado Eliet, no es diferente en el mundo de la ciencia, es decir, es realmente en Cuba, a ver, yo decía, para mí es difícil el tema de la discriminación de la mujer en Cuba. Siempre, mientras exista gente o algún sector donde esto realmente se viva, nosotros no hemos terminado de resolver el problema. Pero yo puedo decir, lo decía una vez en un panel donde compartí con otras compañeras de otros sectores, que yo puedo decir que llegué a la escuela y yo no sentía que era diferente a los niños, ni las maestras me hacían sentir diferente. En mi casa me enseñaron que tenía todas las posibilidades de ser y yo, da igual el sexo, la mujer era un ser humano capaz de hacer cosas. Llegamos después a la universidad y tampoco sentimos esa situación, la verdad. Y la posibilidad de la mujer en Cuba, yo creo que es un poco también creerse la mujer que es capaz. Y yo creo que hay que trabajar mucho también con la mujer en el sentido, no solo con la sociedad, no sino con la mujer, tiene que sentirse que es capaz y que es capaz de todo. Entonces yo creo que también pasa por ahí, además de que la sociedad tiene que ayudar y tiene que estructurarse para que la mujer pueda trabajar, para que la mujer se pueda integrar, para que cuando la mujer sea mamá tenga también derechos igual que el papá y no se atrase en los estudios, en la formación. Pero yo creo que nosotros como sociedad hemos logrado mucho, es decir, hemos avanzado mucho en eso. Y en las universidades muchas veces es verdad que hay carreras universitarias donde hay un poco más de hombres, en las matemáticas, por ejemplo, otras carreras universitarias en las que hay más mujeres, es el caso de las biologías. En biología, bioquímica fue lo que yo estudié en la universidad, éramos muchas mujeres. Entonces, nuestros centros científicos de la biotecnología se nutren mucho de biólogas, de bioquímicas, microbiólogas. Y ese mundo es más de nosotras, la realidad es esa, aunque por supuesto también hay hombres. Ese día no sé dónde estaban, pero en realidad yo les puedo decir, nosotros somos 74 personas en la dirección que yo dirijo, y de esos 74 hay 6 hombres que son investigadores, el resto son mujeres. Pero bueno, no es el caso de toda Biocuba Pharma. En Biocuba Pharma nosotros somos alrededor de 19,000 trabajadores, 50%. 50, un poquito son mujeres y el resto son hombres, es decir, estamos bastante repartidos. Pero en salud pública la mujer también se va por encima. Entonces, la mujer en Cuba es protagonista de todos los espacios, la realidad es esa. Y tenemos la posibilidad de no solo estudiar, formarnos, cuando tenemos nuestros niños están los círculos infantiles. Nada de lo que digo funciona de manera perfecta, todo es perfectible, todo ha tenido sus momentos, vaya, para que no estoy ahora pintando todo de rosa. Cuando uno está pasando por esas etapas se da cuenta de todo lo que debemos hacer mucho mejor de lo que hacemos. En todos los espacios tenemos que perfeccionarnos, pero ese espacio existe y la posibilidad de formarse y de las mujeres hacen sus doctorados, hacen sus maestrías en nuestros centros, como un ser humano. Por eso no puedo dividir mujer de hombre en este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, cuando llegó la pandemia, las que estábamos en los centros científicos, la mayoría éramos mujeres. Y bueno, pero por ejemplo, el líder del equipo Soberana, el profesor Vicente, es hombre, y el otro líder, Yuri, es hombre también, pero bueno, en el equipo el resto éramos mujeres fundamentalmente. Y lo que sí les puedo decir es que la realidad es que la participación de los jóvenes en este proceso fue esencial. En los centros de aislamiento, los centros de aislamiento, ustedes podrán imaginarse que los médicos, como en cualquier lugar del mundo, estaban muy metidos en las zonas rojas, médicos, jóvenes también muchos, metidos en las zonas rojas. No podíamos dedicar muchos médicos a los centros de aislamiento. En los centros de aislamiento fueron voluntarios que muchos vinieron de las universidades.
de la CUJAE, de la Universidad de La Habana, de otras universidades del país, se brindaron, incluso muchachos de los preuniversitarios, que se intentaba que menores de 18 años no se incorporaran a los centros de aislamiento, pero algunos lo pidieron y algunos los padres se lo permitieron y fueron para los centros de aislamiento muchachos más jóvenes para ayudar. Y yo lo que digo es que eso habla también de la valentía, porque como habíamos dicho al principio, estábamos enfrentando a una enfermedad absolutamente nueva y que estaba causando letalidad. Y es verdad que sabíamos que a las personas con comorbilidad eran las personas que más morían, pero también murieron, y nos ocurrió en Cuba, personas que no tenían comorbilidades definidas, conocidas hasta ese momento. Por tanto, el que daba el paso para hacer eso era una persona valiente, humanista, que entendía que tenía que estar, y esos fueron fundamentalmente jóvenes los que se dedicaron a eso. En el caso, por ejemplo, de Cuba, como en otros países del mundo, tenía que hacer los diagnósticos por PCR para detectar si la persona tenía COVID o no tenía COVID. Trabajabas con el virus activo. Los muchachos daban, yo quiero, y gente que incluso muchas veces no habían trabajado en laboratorios, y había que decirle, si fuera necesario te llamamos, pero vamos a llevar a los laboratorios al que ya trabajaba en el laboratorio, porque se va a exponer menos, porque va a saber moverse en un laboratorio. Es decir, pero la disposición del joven estaba todo el tiempo. Y en el caso de las vacunas, lo pueden, si ustedes buscan fotos de Cuba y que han salido del tema de las vacunas, en las vacunas, bueno, a lo mejor los líderes de los proyectos, bueno, nosotros ya estamos en otra etapa, otra generación. Yo soy mucho mayor que el líder. Pero el equipo que trabajaba con nosotros, estamos hablando de jóvenes de 20 y pico de años. Muy poquitas muchachas pasaban los 30 años. Es decir, la edad promedio ahí era muy bajita. Y a mí siempre me conmovía, y lo decía siempre, y algún periodista me preguntaba, ¿pero a ti te ha sorprendido eso? Que lo dices tanto. Bueno, a mí no es que me sorprenda, porque uno fue joven, también fue así, y sé con los jóvenes que uno trabaja, porque la ciencia lleva a consagración y siempre, más allá de la COVID, hemos trabajado en horarios de consagración. No es que me sorprenda que los jóvenes lo puedan hacer, pero es que me conmueve la manera en que lo están haciendo, porque se trabajaban 14 horas. Estamos hablando de que entre 12, 14, 16 horas había días de quedarnos en los centros nuestros a dormir. Y ellos estaban viviendo otra etapa. Yo tenía mis niños ya grandes, yo tengo 19, 23 años. Ustedes podrán imaginar que ya tienen un poco de independencia. Para mí era menor el problema, pero ellos, algunos tenían niños pequeños en casa y otras estaban en la etapa de el novio, salir. Es una etapa de la vida donde 14, 16 horas en un laboratorio a mí me conmovía. Y realmente no había nadie que tú le dijeras mañana domingo, hay que salir, va a salir un lote de vacunas, y el lote de vacunas, una vez que sale de producción, hay que probar si tiene calidad para podérselo mandar al Instituto Finlay para que termine el domingo. Y para allá vamos, y hasta la hora que sea, nadie hacía así, fruncía el ceño. Nadie era. Y esa juventud, la verdad que lo vivió, lo disfrutó, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos del lado de acá. Por tanto, yo digo que cuando chocamos también con que haya un grupo de jóvenes que no quieren seguirnos acompañando, que deciden hacer su vida, bueno, y es una decisión personal, duele porque uno sabe el potencial de gente que se formó con la revolución, el potencial de gente que tenemos, lo que nosotros podemos llegar a hacer con la gente que tenemos, la calidad humana, y perder eso duele. Entonces, nada, hay muchas cosas que tenemos que seguir perfeccionando, que tenemos que seguir haciendo para lograr que ese éxodo de profesionales no sea mayor de lo que ha sido. Yo creo que el sector de nosotros ha sufrido un poco, yo creo que es de los que menos ha sufrido, pero también estamos hablando de un trabajo que es un trabajo muy motivante. Muchas veces el que se mete en este mundo de la ciencia está tan motivado que lo mueven otras, ¿no? Lo alan otros sueños y no se nos escapan, pero bueno, también hemos tenido nuestras pérdidas, pero sabemos que la gente joven con la que contamos realmente es gente muy linda, con la que se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, y ratificar lo que decía Elier antes del papel de la influencia de Fidel en la juventud. Nosotros lo vivimos mucho en la ciencia, les decía que tuvo mucho que ver con el nacimiento fue pionero de tantas cosas y las veía, las traía.
que la ciencia no escapó a eso, les decía que fue un poco el pionero del inicio de la biotecnología, los interferones, pero yo recuerdo cuando se fue a inaugurar el centro nuestro, estábamos hablando que el que fue el director fundador de nuestra institución, en ese momento tenía la edad de Lier, 40 años, Agustín Laje. Profesor Agustín Laje, una eminencia en el mundo de la inmunología y de la inmunoterapia del cáncer. Y era un hombre... Laje era un hombre también de sueños grandes, así inquieto como Fidel, que se proponía grandes cosas. Y cuando Fidel visitó el Instituto de Oncología, que es de donde se empezaron a hacer las primeras investigaciones en cáncer, Fidel veía el lugarcito pequeño donde trabajaban aquellos jovencitos y dijo, vamos a hacer algo, una institución que se dedique a eso nada más, vamos a sacar esto de aquí, vamos a construirlo aquí. Y cuando ese grupo de jóvenes se fue con Fidel a ver el diseño de esa nueva institución, ellos se imaginaban y le decían a Fidel, nosotros lo que necesitamos es una planta pequeña que nos sirva para producir un poco de gramos de anticuerpos, para llegarle a la población cubana. Y Fidel le decía, ¿qué edad tienen ustedes? Ustedes son jóvenes y los jóvenes tienen que soñar. No me hablen de un poquito de gramo para cubrir un poquito de pacientes, háblenme de todos los pacientes de Cuba, háblenme de todos los pacientes de América Latina, piensen en lo que quieren hacer para llegar mañana, es decir, no... piensan en grande, ¿no? Y así yo creo que él era el más joven de todos nosotros realmente, porque tenía una mente fresca y soñadora, que yo creo que eso es lo que no podemos perder nosotros, ni en las adversidades que estamos viviendo, ni nada de eso nos puede frenar, ¿no? Para poder seguir soñando. Pero bueno, yo creo que sí, que en Cuba sigue siendo una realidad que la juventud es además la responsable de sacarnos adelante, así que yo creo que le queda a Lier mucho por hacer.